y enviar la señal. Es hora de sumar y seguir por el país. Hay que avanzar por una nueva versión de la patria. Danilo, presidente. Lo mejor para todos. De la República y el la pre- pero la darle seguimiento a un dato que dimos la semana pasada. En esa oportunidad nosotros hablamos sobre una supuesta carta que el presidente de la República, Leonel Fernández, había enviado al FMI para que el supuesto aumento de la tarifa, un aumento de 18% de la tarifa eléctrica, no se aplicara en estos momentos, sino que se aplicara después de las elecciones. Eso lo dijo el candidato del PPH, el señor Hipólito Mejía. En ese entonces dimos la opinión, que él tenía la opinión que dio a los medios de comunicación, que él tenía en poder esa carta. Y como nosotros estamos tratando de cultivar lo que se llama memoria para el olvido, porque se da una situación y es que hay muchísimas informaciones, entonces una información tumba la otra, ya los medios de comunicación no están tocando el tema y el tema debe seguir porque el candidato fue emplazado por el secretario el ministro de la presidencia, Pina Toribio, emplazándolo para que presentara la carta. Nosotros dimos la información y el candidato del PPH dijo que este lunes que pasó, iba a presentar la carta. Pero le hizo un arreglo a la presentación de la carta, que la carta no estaba firmada por el presidente de la República, sino que estaba firmada por un secretario del gobierno. Bien,
pasó el lunes y el señor Hipólito no presentó la carta. Entonces, para que ustedes vean cómo es posible que una persona que aspire a gobernar al país esté hablando mentira. O sea, diciendo que no solo que escuchó o que dijo, sino que él tiene una carta y después promete un día y no aparece eso. Y los medios de comunicación no le dan seguimiento a eso, como ya dije, o porque tienen demasiadas informaciones, una tumba a la otra, o porque no es necesario para ellos hacerlo. Así que ya está demostrado de que el candidato del PPH, el señor Hipólito Mejía, mintió, y más adelante le vamos a dar mucho más informaciones, que miente y que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Y ese es uno de los graves problemas que tiene ese grupo. Vámonos a un corte comercial. Cuando regresemos, entonces estaremos en compañía de un amigo que siempre está aquí con nosotros. Adelante, señor director. Hora de construir una nueva visión y aportar, sumando voluntad para dar lo mejor por nuestro país. Todos vamos a unir las manos y enviar la señal. Es hora de sumar y seguir por el país. Hay que avanzar por una nueva versión de la patria. Danilo, presidente. Lo mejor para todos. Con el total descontrol del gobierno de Hipólito Mejía, el precio del arroz llegó a subir más de un 186% en un periodo de solo 4 años. Ya en el gobierno del PLD es diferente. En un periodo de casi 8 años, el precio del arroz subió solo un 33%, casi 6 veces menos que en el gobierno anterior. PLD, el partido que hizo cambiar el país para mejor, puede hacer mejorar el país mucho más. Quien vivió el gobierno de Hipólito Mejía sintió en carne propia el total descontrol de la economía. El precio de los huevos llegó a subir más de un 240% en solo 4 años. Ya en el gobierno del PLD es diferente. Con la economía controlada, los huevos subieron apenas un 11.3% en un periodo de 8 años, 21 veces menos que en el gobierno anterior. PLD, el partido que hizo cambiar el país para mejor, puede hacer mejorar el país mucho más. El gobierno de Hipólito Mejía es recordado por el total descontrol de la inflación. El precio de la leche en polvo llegó a aumentar más de un 220% en solo 4 años. Ya en el gobierno del PLD es diferente. Con firmeza y control, la leche en polvo subió apenas un 37% en un periodo de 8 años. Casi 6 veces menos que en el gobierno anterior. PLD, el partido que hizo cambiar el país para mejor, puede hacer mejorar el país mucho más. Danilo y Lula, liderazgos que comparten ideas, hombres que comparten sueños. Ese es el desafío que tenemos de cómo vencer la pobreza, cómo vencer la desigualdad y la inequidad social que reina en nuestros países, cómo crear una sociedad de oportunidades para todos, cómo hacer que el ciudadano nuestro tenga poder de compra, tenga capacidad de consumo, cómo hacer que nuestra gente tenga aseguradas las cosas básicas que necesita para vivir, asegurando a sus hijos educación, trabajo y salud sobre todo. Danilo Medina, un hombre que dialoga con los grandes líderes de América Latina. Danilo, presidente. A veces no vemos la relación que hay entre cosas aparentemente distintas. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre turismo y agropecuaria? Yo respondo, total. Cuando sea presidente, voy a duplicar el número de turistas que vengan a la República Dominicana. Y ellos van a consumir fuertemente bienes que serán producidos en nuestros campos.
Una política económica correcta aproxima a aquellos turistas con esta familia dominicana. Unos producen y los otros consumen y generan bienestar para todos. Danilo, presidente, PLD. Hora de construir una nueva visión y aportar, sumando voluntad para dar lo mejor por nuestro país. Todos vamos a unir las manos y enviar la señal. Es hora de sumar y seguir por el país. Hay que avanzar por una nueva versión de la patria. Danilo, presidente, lo mejor para todos. Bien, seguimos con su espacio. Ahora contamos con la presencia del compañero, el doctor Danilo, no Danilo Medina, sino Danilo González. Bienvenido, compañero. Un placer. Aquí estamos. Vamos a hablar de un tema que los compañeros están esperando, nuestra opinión, y es con relación a las encuestas. Aunque quiero introducir que las encuestas, tal como se dice de manera científica, es un estudio del momento, ¿verdad? De la situación, y en un momento te favorece y en otra no. Además, hay no solo una encuesta, hay varias encuestadoras haciendo su trabajo, y nosotros somos respetuosos de las encuestas, pero el partido internamente tiene sus encuestas y sabe la posición que está. Compañero. Sí, Araujo, fíjese, con relación a ese tema de las encuestas, es bueno señalar que específicamente el 23, en mayo, usted recuerda que en mayo hubo una encuesta de la Gallup, la primera Gallup salió en mayo y le daba al candidato Hipólito Mejía 48.7 más o menos, y a Danilo Medina 40.3, creo que si mal no recuerdo. Luego salió otra encuesta específicamente el 23 de agosto del mismo año, o sea, estoy hablando de este año, donde le daba al candidato del PPH-PRD 47.9, y nuestro candidato, aún habiéndose producido todas esas actividades, la proclamación de él, que ustedes saben cómo fue eso, el compañero le brindó su apoyo, una serie de acontecimientos, y no sé de dónde ellos sacaron que el compañero Danilo Medina había bajado, es decir, lo colocaron en 33.34 más o menos. Y resulta que ahora en esta encuesta fue del 11 al 15 de noviembre de este mes, donde le da a Hipólito Mejía algo insólito, 47.9, y al compañero Danilo Medina 42.6. Es decir, que ese candidato, de manera inexplicable, Hipólito Mejía se mantiene en la misma puntuación de 3 meses antes, aún con todos los errores que cometió. Un mes tuvieron que ausentarlo, como le llaman ahora la gente de la bata blanca, porque hay que mantenerlo, ya usted sabe cómo, para que él no se le suelte el gatillo, y ya usted sabe lo que dice. Dura un mes fuera del país. El compañero Danilo Medina haciendo actividades, haciendo recorridos por todo el país, con el apoyo del compañero Leonel Fernández, y el 2 de noviembre, recuérdense lo que ocurrió con la compañera Margarita Cedeño de Fernández, donde ella fue proclamada como candidato o candidata a la vicepresidencia. Esos acontecimientos no variaron en nada la posición de Hipólito Mejía, que primera vez en la historia que un candidato se mantiene ni siquiera una décima. Es decir, que todos esos acontecimientos, lo único que hicieron fue, bueno, señalar que es lo que tiene la encuesta positivo, y es que el compañero Danilo Medina subió 9.1.
en la encuesta. Como 9.3, algo así. 9.3, sí, casi 10 puntos. Pero ¿qué ocurre? Que esa encuesta en una presentación que habíamos tenido aquí, creo que nosotros tocábamos algo, y es que se tenía la información de que la encuesta, o sea, el muestreo, el cuestionario iba a ser hecho precisamente donde había una turbulencia, apresto de huelga, que eso es insólito también, de que se haga un muestreo, una encuesta, donde los grupos populares están movilizados, donde hay prácticamente una convulsión social, donde se aprestan a una huelga. Entonces eso se hizo ahí, pero no obstante eso, nosotros pensamos, y además esa encuesta no refleja el impacto que tuvo la escogencia de la candidatura de la primera dama. Eso no se reflejó ahí, porque fíjense que el cuestionario no dice el presidente y vicepresidente, el presidente, el candidato del PPH o Hipólito Mejía y Luis Abinader, y el candidato Danilo Medina y la compañera o Cedeño de Fernández. No, el cuestionario no lo hacen así. O sea, que se ve que hubo una premeditación. Esa encuesta, compañero, ha sido muy cuestionada. Incluso hubo unos titulares de una emisora, un noticiario, donde decía: se derrumba la credibilidad de la encuestadora Galo. Pero disculpe, compañero, hay un elemento que hay que tomar en cuenta, y es de que la misma parte técnica de la encuesta, hay dos puntos y tanto que no aparecen. Es decir, que matemáticamente la encuesta tiene errores. No es la opinión, sino en los números que da. Porque en las encuestas, si ustedes observan, él bajó unos puntos en diferentes localidades. Entonces, y si se compara con la encuesta anterior, estos 2 puntos no le afectan. Es decir, que cuando usted lo suma, dice: pero ¿dónde están estos puntos? Es decir, que matemáticamente hay un error ahí. Incluso escuché esta mañana de que Acevedo, el principal representante de la GALU, iba a dar una carta para aclarar unos datos, porque los datos supuestamente, los que fueron publicados, fueron ponderados. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué usted dice? Sí, fíjese, precisamente esa era una encuesta que maliciosamente y tendía a suspicacia. Recuérdense que los adláteres o los seguidores de Hipólito Mejía PPH, como 1 o 2 semanas antes, empezaron a bombardear la encuesta. Decían que la encuesta estaba infiltrada por el gobierno, que esa encuesta no tenía credibilidad, que ya los datos se sabían, pero era como, ellos parece que era crónica de una muerte anunciada. Pero ¿qué ocurre? Que es como usted dice, la encuesta, incluso a un señor, un periodista muy avesado que se llama Melton Pineda, que ustedes saben que es bueno, él ahora está disgustado por el asunto, porque él fue candidato por Barahona, senador, después diputado, y él alega que los PPHistas le tumbaron la candidatura. Y él es de la tendencia de Miguel. Y él tiene un programa en un canal, y él precisamente el domingo en el canal específicamente 19, él dijo que los datos de la encuesta Galo, y la encuesta salió el lunes en la mañana, fue publicada, pero en el periódico Hoy, él decía que los verdaderos, que la encuesta reflejaba: Hipólito Mejía 45.9 y el compañero Danilo Medina 43.6. Así mismo lo dijo. Esos 2 puntos que usted dice que no aparecen, ahí es que están. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que la encuesta parece ser que fue manipulada. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue manipulada? Porque recuérdese que la encuesta tiene 2.8 de margen de error. Es decir, que si esos fueron como evidentemente parece que fueron los verdaderos números, 45.9 para Hipólito y 43.6 para Danilo Medina, el compañero Danilo Medina, evidentemente que había un empate técnico. Entonces los números reales que no se dieron a conocer específicamente fueron eso. Esa carta que usted dice es verdad,
Pero él produjo una carta hoy en el periódico Hoy, valga la repetición, Sí. pero no dijo nada. Porque nadie entendió qué quería decir él, que esos datos que se reflejaron no fueron ponderados o algo así, o unas terminologías. Yo no leí, pero supuestamente la opinión periodística es que él decía que fueron ponderados. Ah, ok, Que sí. fueron, sí, no sí. que no fueron, sino Sí. que fueron ponderados. Entonces, exacto. Y ponderar una cosa se entiende por ponderar algo cuando usted Procesa. cuando usted procesa, pero además parece ser como que se da una opinión, se manipulan No, datos, te procesa. y se da una opinión personal. No, te somete a un proceso y produce otro producto, Diferente al real. diferente al real, Claro. o al natural. Así es. Y es como usted dice, ¿qué es una encuesta? Entonces una encuesta es un reflejo, la realidad, una fotografía del momento. Que aún así, pero después de todo, yo pienso, compañero Araujo, que nuestro candidato y nosotros mismos como periodistas nos debemos sentir regocijados hoy. Independientemente de los errores que no se de la verdadera encuesta, Claro, porque nosotros claro. realmente recuérdense que cuando salieron, desde la primera encuesta que salió, que también fue una situación difícil, que la criticaron mucho, pero ¿cómo va a ser que una encuesta va a salir 5 días antes de una proclamación de candidato? ¿Cuál es realmente el apuro que hay con eso? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa ocasión nosotros no cuestionamos la encuesta. Lo único que dijo el compañero Danilo, vamos a trabajar como lo vamos a hacer ahora. Porque lo que refleja, porque la encuesta, lo importante de la encuesta no es los números que se dan 6 meses antes de las elecciones, es la tendencia. Y el compañero, yo escuchaba en un programa de José Lalú y Pablo Ross, usted sabe que Pablo Ross es un experto en asuntos de mercadeo, y él decía que la encuesta lo que está reflejando es que Danilo Medina para febrero está por encima de los 52 puntos porcentuales. No, porque como la tendencia no quedan 6 meses. En 6 meses, si él en 3 meses subió 9.3, usted se imagina la cantidad que va a aumentar. Entonces, nosotros analizamos las encuestas, pero no nos perdemos en el hecho de que esa encuesta... ¿Cómo conseguir empleo para el padre y para la madre que necesitan traer comida para sus hijos? En los jóvenes que precisan iniciar su vida